Hola, bienvenidos todos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a revisar dos formatos muy interesantes en la actualidad, especialmente para el formato físico Blu-ray y Blu-ray 4K, que es el Dolby True HD y DTS HD Master Audio. En este video voy a explicar un poquito qué son, cómo funcionan, cuáles son sus principales diferencias y por qué en algunas situaciones una pista Dolby True HD, ya sea en Atmos o en 7.1, puede sonar mejor que una pista en DTS HD 5.1 o viceversa, que también puede suceder. Y bueno, vamos a empezar primero con Dolby True HD, que tal vez es el formato que tiene más relevancia en la actualidad, porque como ustedes sabrán, con la llegada del formato 4K, el Dolby Atmos se ha vuelto un estándar en casi todos los lanzamientos de estudios como Disney, Warner, estudios independientes, películas independientes. Se ha vuelto un formato pues bastante utilizado y que también tiene su gran presencia en lo que es el streaming, pero ya mediante el Dolby Digital Plus, que no es un Dolby True HD. El Dolby True HD es un formato completamente sin pérdidas, bit a bit perfecto al master recording. Y algo que quiero mencionar antes de que avancemos es que cuando un estudio hace una película, ellos lo que hacen es generalmente hacen un máster a 5.1 o a 7.1 en formato PCM WAP. ¿Y esto por qué? Para ofrecer la mayor compatibilidad con cualquier tipo de cine, porque no todos los cines pueden tener un decodificador de un formato Dolby True HD o de Dolby Surround, que también es otro formato de cine. Entonces, nosotros al utilizar un formato PCM, tenemos muchísimas posibilidades porque lo podemos convertir fácilmente un formato True HD, DTS HD o un Dolby Digital con pérdida y podemos distribuirlo de una manera muy sencilla. Y bueno, ya empezando con Dolby True HD, pues como les digo, es un formato lossless y funciona más o menos como funciona un FLAC, es decir, el Dolby True HD está basado en el MLP, que es el Meridian Lossless Package. Si están metidos en esto del audio, sabrán que Bob Stewart es el creador de Meridian, que también posteriormente creó MQA, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo que hace el Meridian Lossless Package es que si, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena de números que es una repetición. Es decir, podemos tener 1, 1, 1, 1, 1, entonces podríamos poner de que la cantidad de números de unos que hay y luego guión 1. Es una manera de comprimir eliminando lo que es la redundancia en los números. Entonces lo que Dolby True HD logró es comprimir de una manera muy eficiente a un 2 a 1, es decir, por dar un ejemplo, si la pista original pesaba 50 megas, por dar un ejemplo, de un video corto, a lo mejor la versión en Dolby True HD podía pesar 25. Es algo muy aproximado y va a depender también de qué tipo de audio, porque hay unos que se pueden llegar a comprimir más y otros menos. La ventaja de Dolby True HD es que ahorita en la actualidad en los formatos físicos está soportando hasta 7.1 canales, pero son formatos que están diseñados a futuro, que nos pueden ofrecer ya más canales en el caso de que se requiera. Por ejemplo, creo que hay una película que es la de Gravity, que está grabada en un formato Dolby Atmos. Sin embargo, está grabada en un formato Dolby Atmos con canales. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener dos formatos de Dolby Atmos. Un Dolby Atmos, obviamente dentro de lo que es el True HD, un Dolby Atmos que sea, por así decirlo, dinámico, que se va a adaptar a la configuración de canales que tú tengas, o un Dolby True HD también con canales establecidos. Por eso en algunos discos, como en el de Gravity, pues, tenemos que en las especificaciones técnicas nos dice Dolby True HD 7.1.4, porque a lo mejor es la máxima capacidad de canales que nos puede otorgar, pero nos va a seguir otorgando lo que es el beneficio de Atmos. Pero regresándonos a lo que estábamos hablando. Entonces, Dolby True HD es un formato que funciona como el FLAC y lo que hace es, obviamente, empaquetar, codificar toda esta información para reducir a la mitad el tamaño del archivo en comparación a un PCM. Ahora, ¿cuáles son los límites en lo que se refiere a, a, a la frecuencia de muestreo y a la profundidad de bits? Como ya sabrán, o si no saben, les explico, las películas se pueden masterizar ya sea a 16 o 24 bits en lo que es la profundidad de bits.
Pero en lo que es la frecuencia de muestreo, el estándar universal desde hace ya muchísimos años ha sido 48 kilohercios, a diferencia de la música que es en 41 kilohercios. Entonces también lo que se ha hecho es que en algunas ocasiones se utiliza 96 o 192, que es el tope de Dolby True HD. Entonces nosotros podemos obtener hasta 8 canales en 96-24 o 6 canales, que sería un 5.1, contando obviamente el subwoofer, a 192-24 bits. Y también nos dice algunas técnicas que hacen de upsampling para que suene un poquito mejor. Y aquí ya nos dan características muy, pero muy importantes y las voy a traducir para todos. Aquí nos dice que podemos tener una transferencia de datos hasta 18 megabits por segundo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque nosotros, al tener una capacidad de transferencia de datos tan amplia, pues podemos mandar, como les digo, audio PCM, audio en formato True HD, Dolby True HD, los 6 canales. Entonces tenemos un ancho de banda mucho más amplio. Por ejemplo, si lo comparamos con el ancho de banda que tiene el Dolby Digital, pues únicamente llega a 640 kbps. Aquí estamos hablando de una mejora de más de 30 veces. Y está genial. Y ahora tenemos lo que son, ya podemos tener más canales. Obviamente son formatos que se pueden expandir. Eh, Algunos receivers tienen configuraciones para lo que es el manejo del volumen y el rango dinámico. ¿Por qué? Porque las pistas Dolby True HD, la principal diferencia que yo les veo con una pista Dolby Digital es el rango dinámico. Una pista True HD en alta definición, pues puede tener picos muy altos y sonidos muy bajos. Entonces, esto nos va a dar una mayor sensación de realismo, porque así es como se escucha el sonido. Podemos tener un sonido que es una voz, que es, podríamos decirlo, bajo, y una explosión que puede ser un sonido sumamente fuerte. Y esto es algo que el Dolby Digital ha batallado por el tipo de compresión que tiene, pero bueno, es algo muy interesante. Y lo que nos permite el Dolby True HD es poder manejar este, este rango dinámico. Si, por ejemplo, vamos a ver una película, pero no queremos hacer un gran escándalo o un gran ruido porque vives en un departamento o lo que sea, y puede llegar a ser bastante útil tener esta configuración. Luego tenemos lo que es el downmix. Y una de las cosas también bien interesantes es que Dolby True HD puede hacer el downmix, tiene una metadata incrustada para hacer downmix mucho más por así decirlo, profesionales. Porque a veces convertir de 7.1 canales a únicamente a 2 canales puede ser un tanto complicado. Pero es lo que nos dice Dolby True HD, que ya puede venir con cierta información para que tenga, por así decirlo, una pista secundaria o una pista alternativa en estéreo. Y una cosa genial de este formato también es que viene también con una pista Dolby Digital 5.1 como la de los DVDs, incrustada en la versión 7.1. ¿Por qué? Porque esto también nos ofrece mayor compatibilidad. Supongamos que nosotros estamos mandando nuestra señal de audio por un cable óptico o un cable coaxial. Estos dos cables no soportan formatos de alta definición en 5.1 ni en 7.1. Se quedan en 5.1, pero para formatos con pérdida o en estéreo. Entonces, lo que nos permite es que si nosotros compramos una película Blu-ray, pero tenemos que forzosamente sacar el audio por un formato, por un cable coaxial o un cable óptico, incluso un HDMI, pero si nuestro receiver no es compatible, no lo vamos a poder hacer. Pero con esto, al tener una pista secundaria alternativa, podemos reproducirlo sin ningún problema. Y bueno, ya explicando un poquito más de esto, hay cosas muy interesantes de este formato. La verdad es que el tema del down mixing a mí se me hace bastante útil porque hay gente que prefiere tener un sistema en estéreo para no tener tantas bocinas y tantos cables, y tener la posibilidad de hacerlo de la mejor manera, pues es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, para escuchas en estéreo puedes habilitar la reproducción de la fuente multicanal original usando el down mixing, eh, sería la conversión de 7.1, o utilizar la pista independiente estéreo incorporada en la misma tasa de información de Dolby True HD.
Y bueno, la verdad es que es bastante interesante este formato. Ha crecido muchísimo desde que nació. Y bueno, la verdad es que ya tiene bastantes años. Y vámonos con DTS HD. Va a ser un video un poco largo, pero bueno, es importante saber las diferencias. DTS HD como Dolby True HD funciona como un formato FLAC también. Y tiene cosas muy, pero muy similares. Podríamos decir que es casi, casi idéntico. Eh, Funciona como un formato FLAC, pero aquí el nivel de compresión no es tan alto. Creo que es de 1.5 a 1. Entonces, esto podría parecer un tanto malo, pero a la vez es bueno. Y lo voy a explicar por qué. Estas pistas tienen que ser decodificadas por nuestro receiver o nuestro Blu-ray. Entonces, nosotros, al tener menos compresión, la decodificación va a ser más rápida y viceversa. Si tenemos más compresión, la decodificación va a ser más lenta. ¿Qué permite esto? Que si nosotros tenemos un equipo, por así decirlo, con menos poder de procesamiento, una pista que tenga menos compresión va a ser mejor, cosa que era lo que pasaba con el CD. El CD era un formato WAV en crudo, entonces no había que hacer un proceso muy grande de codificación porque todos los ceros y unos de la cadena iban a estar ahí. Pero con ya estos formatos que permiten una compresión sin pérdida, pues ya tiene que haber una decodificación forzosamente. Y bueno, prácticamente podríamos decir que tiene unas especificaciones técnicas sumamente similares. Es decir, en lo que es audio 7.1 también tenemos hasta 96 kHz y en 96 kHz podemos tener hasta, perdón, en 192 kHz hasta 6 canales. Y una de las cosas interesantes es que nosotros tenemos ahora una tasa de transferencia de hasta 24.5 megabits instantáneamente, como lo puede ser en bocinas RMS, potencia RMS, eso es instantáneo. Uh, y esto, como estábamos viendo ahorita, con Dolby True HD es entre 16 y 18, entonces aquí tenemos una tasa de transferencia más alta. Pero como les comenté anteriormente, Dolby True HD comprime más, por lo que tener una tasa menor no es gran problema. Y bueno, la realidad es que tanto Dolby True HD como DTS HD funcionan como una herramienta para poder llevar el códec o la metadata de TSX o Dolby Atmos, porque Dolby Atmos como tal no es un formato. Dolby Atmos, Dolby Atmos, perdón, va adentro de una señal Dolby True HD, lo que permite también mayor compatibilidad si nuestro sistema no es Dolby Atmos. Entonces, hay que entender eso muy bien. Y bueno, aquí nos dicen algunas de las maneras de cómo nosotros podemos sacar el audio en este formato, ya sea con cables analógicos o con HDMI. ¿Por qué? Porque en HDMI la cosa interesante es que no siempre ha habido soporte para este formato. A partir de 1.3 y ahora sí tenemos lo que es el soporte para bitstream de este formato. Pero en HDMI 1.1 necesitábamos forzosamente convertirlo a PCM. Y esto podía volverse un problema porque no todos los Blu-rays tienen la posibilidad de codificar en 7.1 PCM o en 5.1 PCM. Y bueno, ahora quiero explicar algo muy interesante y que también ha causado muchísima confusión y es por qué puede haber diferentes sonidos o diferentes experiencias al tener una pista de audio en una película. Y lo voy a explicar con un caso muy concreto. La película 2001, Odisea del Espacio, la vamos a usar como el ejemplo. Y esta película, cuando se lanzó en 2007 en Blu-ray, porque esa película ya había tenido entregas anteriores, perdón, en DVD y en VHS, ha estado en todos los formatos. Y esta película fue de las primeras que salió en Blu-ray. Entonces, esta película utilizaba un códec VC1, que es un códec bastante bueno porque es sumamente eficiente. No es un códec sin pérdida, sin embargo, es un códec que con una tasa de transferencia que puede comprimir más, pero aún así entregar una calidad de video impresionante. Ahora, cuando tenemos el audio,
Si nosotros nos fijamos, tenemos una pista Linear PCM 5.1 y como les comentaba anteriormente, estas pistas es un formato WAP 5.1 sin pérdida, sin compresión. Entonces, si nosotros hacemos matemática básica, aquí voy a hacerlo con una calculadora, nosotros tenemos 6 canales. Nosotros tenemos 6 canales y hay que multiplicar eso por 16 y por 48 y así podemos obtener lo que es la transferencia de datos. Entonces, en esta película, como el formato Blu-ray todavía estaba naciendo, no había como tal o no estaba tan bien implementado lo que eran los formatos True HD y DTS HD. ¿Qué pasó después? Por cuestiones de eficiencia, se empezaron a utilizar estas pistas porque se dieron cuenta que efectivamente utilizaban mucho más espacio y nosotros queríamos enfocarnos ahora en ofrecer mejor video o más pistas de audio. Entonces, aquí en la versión nueva, que este es el Blu-ray 4K, pero es lo mismo. Ahora ya tenemos una pista DTS HD Master Audio 5.1, pero tenemos dos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay algunas películas, como esta en específico, que pueden llegar a tener dos pistas que parecen prácticamente iguales, pero hay una diferencia. Una puede ser la pista remasterizada, una pista actual, y la otra puede ser una pista, la pista original. ¿Qué se le puede hacer a una pista antigua para que suene mejor? Bueno, se le puede hacer una limpieza, aumentar la calidad, una ecualización, etcétera. Es algo que ya se decide en los estudios y en este caso lo que yo he leído es que la pista original es un poquito mejor, es un poquito más balanceada y que la pista más nueva es un poquito más metálica. Pero bueno, y ahora nos pasamos a los ejemplos que siento que confunden más a la gente. Esta película, Ready Player One, se lanzó en 2018 y fue una película que se distribuyó en cines regulares, en Dolby Cinema, perdón, en cines IMAX, entre otros, ¿no? Entonces, esta pista salió con muchísimos formatos. Si ustedes revisan la ficha técnica de esta película en IMDb, que es la página donde nosotros encontramos información súper detallada de la producción de películas, vamos a encontrar que tenemos la pista de IMAX, a lo mejor una pista Auro 3D, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos una pista Dolby True HD con el codec Atmos y una DTS HD 5.1. Y la primera cosa que nos debemos de fijar es que una está a 24 bits y otra a 16 bits. ¿Qué nos quiere decir esto? Posiblemente que ya hay una diferencia en la masterización. Segundo, los canales son diferentes. Aquí tenemos un 7.1 y aquí tenemos un 5.1. Otra señal de que es una diferencia, una diferente masterización. Y es que también hay que entender que posiblemente la pista Atmos de esta película fue sacada directamente de la versión que se lanzó para las salas Dolby Cinema. Y la versión DTS HD Master Audio 5.1 posiblemente se sacó de la versión oficial para la mayoría de los cines o para los cines IMAX, que también es el caso de algunas películas, perdón, que se hace directamente una, una transferencia sin compresión de rango dinámico de la pista original. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Que ustedes, si compran una película, ya sea en Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray 4K, viene con dos formatos, una pista con Dolby Atmos y una con Dolby True, una con DTS HD, lo más probable es que sean diferentes masterizaciones. A lo mejor una va a ser la de cine y a lo mejor una se hizo únicamente para la distribución hogareña. Entonces, por eso pueden llegar a sonar diferentes, no por la codificación que hace Dolby o DTS, sino porque en efecto son un diferente máster y al final, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, dos pistas 5.1, una Dolby True HD, otra DTS HD, con la misma frecuencia de muestreo y la misma profundidad de bits, nosotros al decodificarlos con un sistema compatible, convirtiéndolas a PSM y luego una señal analógica, lo más probable es que vayan a sonar completamente idéntico, porque es como comparar el FLAC con el ALAC, es lo mismo, decodifican de manera diferente
pero la codificación final va a ser la misma. O perdón, al revés, la codificación puede ser diferente, pero la decodificación nos va a dar el mismo resultado. Y bueno, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Y bueno, antes de terminar, me gustaría compartirles esta página. Si ustedes no conocen a la discográfica 12, pues es una discográfica muy importante en Europa, pero se ha vuelto muy popular porque hacen unas grabaciones impresionantes en MQA, en alta resolución, en MQA CD, en Super Audio CD, y son como una especie de discográfica de culto. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ellos en su tienda, que tiene envío internacional a todo el mundo, ellos todavía venden discos, es una cajita de plástico, pero que viene en lo que es un formato, al menos el disco Blu-ray, en un Blu-ray Disc Pure Audio. Este formato, luego voy a hacer un video hablando únicamente de él. Lo que nos permite es tener únicamente una señal de audio en un Blu-ray de 25, 50 gigas y no tener video, por lo que podemos almacenar grandes cantidades de información de audio en este disco y tener muchas más posibilidades. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que nos da la grabación original, en qué frecuencia de muestreo se hizo, y nos dice que tenemos una pista DTS HD a 192 en 6 canales, una Dolby Atmos a 48, una Auro 3D a 96 y una Linear PSM en estéreo a 192 kHz. Entonces tenemos 4 pistas de excelente calidad eh, para poder disfrutar la que más nos convenga. Y como les digo otra vez, lo más probable es que las masterizaciones de Dolby Atmos y de Auro 3D sean diferentes a las de la DTS HD o la del estéreo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de formatos 3D que son bastante nuevos y que requieren un diferente proceso de creación. Y bueno, espero que este video les haya servido. Muchas gracias por verlo y pues comenten si tienen alguna duda.